Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana que ha venido movidita, en el golf mundial, con muchas comparecencias esperadas, con con explicaciones no tan esperadas o por lo menos no tan deseadas, pero hay que analizar mucho lo que dijo Monahan sobre PIF, sobre el Leaf Golf, el futuro. Vamos a analizar también las palabras de Koepka, muy interesantes ayer, el miércoles en Singapur, y por supuesto pues vamos a hablar mucho del The Players Championship, la gran cita de esta semana. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 13 de marzo. Es el primer día del The Players Championship y eso es siempre un día grande, a pesar de que yo casi diría que para el golf español es hasta un día triste, porque no tenemos a nadie allí, a ningún jugador español. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, respecto a esto que decías de jugadores españoles en el The Players, ¿Sí? Hay que ver cómo traiciona la memoria, ¿no? Porque yo recuerdo que tú fuiste he tenido que buscarlo, ¿no? Sí. Cuando fuiste, cuando no. Bueno, pero bueno, hace 15 años ya, ¿eh? Hace 15 años estuvo allí Tengol, estuviste tú con... ¿Por qué? Porque todo hay que decirlo, venga, vamos a explicarlo, ¿no? Un Tengol... Bueno, arrancando, ¿no? Muy vulnerable. Sus inicios. Muy ahí dando sus primeros pasos. Muy vulnerable a lo que es en sus finanzas, ¿verdad? Bueno, pues hay que reconocer que fuimos a aquel de Players, concretamente fuiste tú, porque teníamos casa gratis. Correcto. Bueno, y además vamos a decirlo, teníamos casa gratis gracias a la enorme amabilidad de don Jorge Parada, del gurú Jorge Parada, que en esos años, en ese momento, trabajaba en la PGA Tour Academy. Antes pues de empezar ya con los jugadores, antes de empezar con Jonas Blix, antes por supuesto de empezar con Carlota Ciganda, él ya era alguien muy reconocido en Estados Unidos precisamente por ser pues uno de los máximos responsables de la PGA Tour Academy en Sawgrass. Y bueno, entre entrevistas y artículos y reportajes que le hicimos ese año, pues nos lo propuso. Oye, si os queréis venir al The Players, que sepáis que aquí una cama tenéis. Y allí que le cogimos la palabra al hombre, que no nos habíamos visto en la vida, o sea, físicamente no nos habíamos visto, pero nos atendió de maravilla y además, bueno, no solo nos atendió bien, sino que es que encima se tuvo que comer, entre comillas, el volcán de Islandia. O sea, porque en teoría yo me volvía el lunes después del The Players, cuando acabó, y todavía me acuerdo que me tuve que quedar hasta el jueves, porque estaba el espacio aéreo cerrado, no se podía volar, los vuelos eran mínimos, y me tuve que quedar 4 días más allí en casa de don Jorge Parada, que nos atendió de maravilla. Fue una gran semana, la verdad. Arrasaste con la nevera, además, todo hay que decirlo. con todo lo que había por allí. Una vergüenza. Fue una vergüenza. Eso es verdad, es verdad. Han pasado 15 años, yo creo que ha prescrito. El delito, el delito neveril. Yo creo que me lo ha perdonado. Jorge me lo ha perdonado, sí. El delito neveril ha prescrito y bueno, pero fíjate, yo estaba absolutamente convencido de que aquel año que tú fuiste había 4 españoles, porque fue el año que coincidió, bueno, pues Gonzalo en un gran momento, Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Quirós, por supuesto, Sergio, ¿para qué vamos a contar? Yo hacía también a Jiménez todavía. Sí. Bueno, es que estaba, de verdad, hubiese puesto la mano en el fuego, porque el año aquel que estuviste tú, que fue 2010, sí, que ganó Tim Clark, sí, había al menos 4 españoles. Entonces estaba buscando yo ahora aquí el dato para contarlo ahora con pelos y señales.
a pleno pulmón, y que no. Que allí estuvieron Sergio y Álvaro Quirós, realmente, ¿no? Sí. Y además recuerdo que fue un torneo malo. ¿Cómo traiciona la memoria, ¿no? Y además recuerdo que fue un torneo malo para los dos. Hombre, Sergio siempre deja cosas en Saugras, hizo alguna vuelta buena, pero nada, no estuvieron ni cerca de los puestos de arriba, ¿no? Ni cerca de poder ganar el torneo, ¿no? También es verdad que 2 años antes Sergio en 2008 había ganado el de Players, entonces también al calor y a la emoción de esa victoria de Sergio, pues también dijimos, pues porque hay que ir al de Players, ¿no? Algún año hay que ir al de Players. Oye, te digo una cosa, Álvaro Quirós creo que lo jugó 3 veces, hizo un top 10 sí. y pasó siempre el corte, o sea, es decir, es un campo... Se le dio bien. Donde lo hizo bien, donde dio el nivel, ¿no? Sí, fue sexto en 2011, o sea que no está nada mal. Es curioso nuestra... Bueno, tampoco es tan curioso, ¿no? Pero hemos estado, David, que yo recuerde en directo, que yo recuerde y que no recuerde, vamos, hemos estado 2 veces en el The Players, en 2010 y la otra en 2022. Bueno, pues curiosamente, en 2022 es la última edición en la que ha habido, bueno, vamos a decir, en la que han acabado los golfistas españoles de jugar el The Players, ¿no? Es que lo decía en la presentación, es un poco triste, ¿eh? Es uno de los grandes torneos, sin ninguna duda, del calendario. El que le quiera llamar quinto grande y se emocione con eso, pues que le llame quinto grande, pero en realidad no es ni necesario, no hace falta llamarlo quinto grande. Es un torneazo, es el mejor torneo del mundo después de los grandes. Te voy a corregir o me vas a corregir tú a mí, porque no lo estoy mirando, ¿eh? Pero yo creo que en 2023 sí que estuvo todavía John. Sí, por eso he matizado que es la última vez que lo acabaron, porque fue el año en el que John se retiró después de la primera jornada, 2023. Ah, vale. Claro, sí. Y está hilando muy fino, ¿eh? Sí, demasiado. Muy finito. Sí, pero ahí empezó todo el terror. Ahí empezó todo el terror. Con esa gastroenteritis de John en el The Players, empezó el terror, entre comillas, entiéndannos, pero sí, la tristeza de que pues parece que fue como una especie de presagio, ¿no? De augurio negativo, ¿no? Con el The Players. Se retira John después de la primera jornada con la gastroenteritis y desde entonces no ha habido ningún español, ni en 2024, ni ahora este año en 2025. Oye, un juego, David, que se me acaba de ocurrir ahora sobre la marcha. ¿Quién crees tú que va a ser el próximo español en jugar el The Players? Porque no está fácil, ¿eh? No está fácil. Bien. O sea, no vale con que vuelva John, ¿no? No. El próximo... Que de momento no se ve. Claro. Ahora iremos a ese tema también. Sí. De momento no es algo que se vea así como muy probable, posible, o yo qué sé, ya no sé cómo se ve. No, vale. O sea, el nuevo, ¿no? El nuevo. El siguiente nombre, sí, ¿no? Español. Porque cuidado, espérate, David, cuidado. Mientras te lo piensas, para situar a todos nuestros oyentes. ¿Saben ustedes cuántos españoles han jugado al The Players? Es que son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos los españoles que han jugado al The Players, ¿eh? Han jugado 8 españoles el The Players. Y son los 8 mejores, los 8 españoles de los últimos, bueno, desde que existe el The Players, que es 1974, bueno, pues desde entonces son los 8, que son Severiano, Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Sergio García, Rafa Cabrera-Bello, Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Quirós y John Ram. Esos son los 8, no hay más. O sea que no es nada fácil jugar el The Players Championship, ¿eh? Sí, a mí todavía, fíjate, también lo hemos comentado, me parece, pero todavía me sorprende más, o no es que me sorprenda, porque por otro lado sorpresa no causa, pero sí que me deja helado el dato de que, de los poquitos españoles que han ganado algún torneo en el PGA Tour. Sí, realmente, es que eso sí que se cuenta literalmente con los dedos de una mano. Ganó Seve, ganó Olazábal, por supuesto, ganó Sergio, pero es que Miguel Ángel Jiménez, por ejemplo, no ganó nunca, ni Rafa, ¿no? Ni Gonzalo. Uh-huh. O sea, son estos que hemos dicho, Seve, Olazábal, Sergio y John Ram. Sí, 4. Son esos 4. Son esos 4 nada más. Han ganado el que sea, ¿eh? O sea, te quiero decir que no estamos hablando del The Players o de los más gordos, ¿no? No. Cualquier solo torneo. 4 jugadores españoles han ganado el PGA Tour, lo cual también demuestra lo verdaderamente complicado que es, ¿no? Porque es que ni por casualidad, ¿no? Totalmente. De hecho, David, es que a esos 4 que tú has nombrado hay que añadirle Miguel Ángel Jiménez, Gonzalo y Rafa, o sea, y Campillo. Hay que añadirle que en realidad solo 8 españoles han tenido la tarjeta del circuito americano en algún momento.
Solo 8. Uh-huh, Se dice pronto. O sea, porque ni siquiera Álvaro Quirós llegó a tener la tarjeta del circuito americano. Entre otras cosas porque él lo decidió así. Pero sí, él no quiso. Él nunca hizo por tenerla, ¿no? Tuvo la posibilidad. Cuando pudo. Cuando era un top 50 habitual, ¿no? Correcto. Del mundo. Y él no quiso competir en Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad solo 8 han tenido la tarjeta del circuito americano, que es muy poco, ¿no? Y claro, cuando llegan estas citas tan grandes, estas citas tan importantes del circuito americano, es cuando pues más valoras todo esto, ¿no? Y lo que dicen muchos españoles, muchos golfistas, ¿no? De cuando están acostumbrados a jugar los grandes y de repente dejan de jugarlos, ¿no? Pues yo creo que al golf español le ha pasado un poco con el de Players. Dábamos tan por hecho que íbamos a tener ahí pues a 1, a 2, a 3 y hasta a 4 jugadores españoles jugando el de Players, que en su momento no valorábamos lo que era jugar el de Players. Y ahora nos damos cuenta de que es verdad que por la desgracia de la ruptura provocada por Leaf Golf, pero que no tenemos, ¿no?, a jugadores en el de Players. Y se echan de menos. Es una semana brutal, es un campo increíble y es una pena que no tengamos ahí españoles defendiendo el pabellón. Sí, es una aliciente muy potente para nosotros, ¿no? Quiero decir, pero es verdad que es un torneo al que tampoco le faltan, o sea que no. Le encontramos rápidamente, le damos la vuelta rápidamente al asunto, es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, con este dato que te voy a dar, ¿no? Que ha pasado, o por lo menos a mí se me había ya escapado también, ¿no? Que nos está hablando de lo bueno que es Scottie Scheffler y de lo complicado que es el TPC Sawgrass, ¿no? Porque el año pasado todo el mundo recordará, o si no rápidamente va a hacer memoria, que Scheffler en la segunda ronda del de Players, que finalmente ganaría, bueno, sufrió una lesión bastante curiosa en el cuello. Cierto. Cuando estaba jugando su tercer hoyo de la segunda ronda, ¿no? Sí, latigazo. Salió por el 10 y en el hoyo 12, gran latigazo, tuvo que ser atendido en el campo, realmente se le vio sufriendo toda la ronda y aún así se hizo un 69, todo muy Scheffler, evidentemente, y justo ese día haciendo ese 69 encadenó 6 rondas por debajo de 70 golpes, las 4 del año anterior, donde también había ganado, y estas 2 primeras de 2024, ¿no? Y suena poco, ¿verdad? O sea, era el récord, y sigue siendo el récord en este campo desde que se juega en el TPC de Sawgrass, es el récord. 6 rondas que él luego llevó a 8, porque claro, es que el sábado y el domingo jugó otra vez. Vamos a ver qué ocurre hoy, ¿no? Vamos a ver si incluso lo pone en 9, ¿no? Pero visto lo visto, irse a 9 o 10, o yo que sé qué va a hacer Scheffler, es que podemos estar otros 40 años esperando a que ocurra, ¿no? Sí, como mínimo, sí. Si es que ocurre, es que realmente es muy complicado. Recordemos que el TPC Sawgrass es un par 72, o sea que para bajar de 70 golpes mínimo hay que hacer 3 menos. O sea que hay que jugar muy bien en un campo que... Sí, o sea, aparentemente no es una cosa que tú digas, bueno, que misión imposible. No, pero hacerlo tantas veces seguidas, sí. O sea, es un campo que antes o después, este dato lo demuestra, porque claro, sí, que por ahí sí que han pasado los mejores del mundo indiscutiblemente, no hay tu tía. Bueno, pues este dato te lo demuestra verdaderamente, ¿no? Que sí, que tú le puedes ganar, que le puedes ganar hasta muchas veces seguidas, pero bajar de 70, el récord estaba en 5. Scheffler lo va el año pasado, lo pone en 6, luego lo pone en 7, luego lo pone en 8, vamos a ver si hoy lo pone en 9. Vamos a ver hasta dónde lo lleva. Y es entrar en materia porque cuando se llega a esta semana, el campo siempre es muy protagonista, más incluso de lo normal. Yo tengo que volver a repetir, porque también lo hemos dicho, a mí es de los campos que in situ, estando allí, más me impresionó. Y más enteros ganó, ¿no? Lo que respecta a verlo en la televisión tantos años, tantas veces, a luego estar allí, a mí es de los campos que más... Bueno, es que me dejó completamente epatado, tengo que decirlo, ¿eh? Sí. Luego cada uno es cada uno, ¿no? Claro. Me dejó verdaderamente muy impactado del pedazo de campazo que es ese, ¿no? Y coinciden
muchos jugadores en citarlo siempre, en nombrarlo como un campo todo esto que estamos diciendo, ¿no? De verdaderamente hay momentos en los que ves que le puedes meter mano, pero que enseguida te desnuda, ¿no? Esto este campo te desnuda se dice mucho en las semanas en los días previos al de Players, ¿no? Este campo te acaba desnudando porque te exigen muchos tipos de golpes. Sí. Y te pone en muchas situaciones. Verdaderamente es un campo que te está retando continuamente, ¿no? Que te está retando a dar siempre un buen golpe si quieres verdaderamente seguir para adelante. Seguir para adelante y no meterte en un lío, ¿no? Y después hay una cosa que a mí me encanta, especialmente del TPC, que no sé si tú tienes la misma sensación, David, y es la absoluta certeza cuando estás andando el campo de que prácticamente no, de que cada hoyo es una historia diferente. A mí es una cosa que me llama mucho la atención, lo diferente que son los hoyos, uno detrás de otro. Es verdad que hay muchos campos que son muy variados y que te lo encuentras pero yo creo que hoyos tan singulares como tiene el TPC Sogras, pues es que todos, o sea, empezando por el hoyo 1, que parece un hoyo fácil y no lo es, que la salida hay que meterla en calle y como no la metas ya tienes un problema, pasando por el hoyo 2 el par 5, el par 3 del hoyo 3, el par 4 corto del 4, en fin. Podríamos seguir uno detrás de otro. El 7, que es un hoyazo, que es súper... Sí, dejan huella, parecen... se te quedan en la memoria. Obras maestras cada una en sí misma, ¿no? Es verdad, ¿no? Es muy difícil encontrar un hoyo neutro en ese campo. Que te deje igual, ¿no? O que no te diga... O que no te diga absolutamente nada, ¿no? Siempre le encuentras... Es muy fácil encontrarle el interés a cada uno de los hoyos por separado, ¿no? Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay por ahí hasta campazos donde los profesionales, que muchas veces son los que te van marcando, ¿no? O te enseñan a mirar, ¿no? Te enseñan a mirar, te dicen, sí, pero fíjate bien en el hoyo tal, sí. Y porque sí, tal, porque no es un hoyo que es un poquito de relleno, ¿no? Parece un hoyo que muchas veces ocurre, ¿no? Por muy bueno que sea el diseñador, es que hay veces tienes lo que tienes el terreno que tienes y algún hoyo medio un poco de salir del paso, es normal que salga, ¿no? Y no ocurre en este campo. Totalmente, no ocurre y además eso, es de los que se te quedan grabados, que te acuerdas de los hoyos, ¿no? Con más facilidad que en otros campos, ¿no? Es verdad que lo vemos todos los años, que se repite en cada edición, que todo eso ayuda, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que se te queda muy marcado, mucho más allá del hoyo 17, ¿no? Que es el que se lleva quizá pues toda la fama de este campo. Pero el hoyo 17, por ejemplo, sí que es... mucho más, o sea, sí que has conseguido diseñarlo antes de llegar allí, de estar pisando allí el terreno, es el que menos te sorprende, te encanta, ¿no? Cuando ya llegas allí, a esa esplanada, tal, en fin, pero es el que más guarda relación con lo que tú traías en tu cabeza. Con lo que te imaginas, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Sí, totalmente. Las distancias, todo, no hay nada que te sorprenda realmente, ¿no? O sea, lo tienes como muy bien puestecito todo, ¿no? O sea, es donde menos salto hay, ¿no? Entre lo que tú ves en la televisión y luego ves allí, ¿no? Y sin embargo hay otros muchos hoyos en este campo que te dejan pasmado estando allí, ¿no? Sí. Yo siempre se lo aconsejo a todo el mundo. Si alguna vez, es que no es fácil, claro, irse una semana y a ver el de Players o que te pille por allí, pero es de esas cosas que merece la pena por lo menos aconsejar a ti, tío, si puedes, vete a ver ese campo, ¿no? Como cuando uno dice, la Augusta Nacional, el friki del golf, el gran aficionado, tiene que verlo alguna vez in situ porque verdaderamente te pasa por encima, ¿no? Es como un terremoto cuando llegas allí y dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué leches? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto precisamente, David? Es lo que muchos aficionados al golf, muchos amateurs, muchos jugadores que están empezando o jugadores que llevan ya tiempo empezando han dicho, ¿qué es esto? Cuando han visto la nueva familia de Ping G440, la nueva familia de palos, la nueva familia de drivers, de maderas de calle, de híbridos, de hierros, la nueva generación G, el futuro ya está aquí, de la franquicia norteamericana, que te da más velocidad, más distancia y que además
te permite o te asegura la mayor tolerancia, el mayor perdón. ¿Que no te sale el mejor swing de tu vida? Bueno, pues si quieres que no sea un absoluto desastre, con la familia Ping G440, desde luego te va a ir bastante mejor. O menos mal, ¿no? Que no es poco. Oye, que hablando del golf, no es poco. Poder librar de una buena, ¿no? En una ronda de golf, uno de esos hoyos que te pueden machacar una tarjeta. Bueno, pues con estos palos, con esta Ping G440, pues tienes más posibilidades por lo menos de salir indemne si el golpe no ha sido absolutamente perfecto. ¿Qué es esto? Se preguntan los aficionados cuando tienen estos palos en la mano, ¿no? Este extraordinario lanzamiento que ha hecho Ping en 2025 y que lo tienen ya en todas las tiendas, lo pueden ver, lo pueden tocar, prueben fitting, prueben los palos, porque es la mejor manera de convencerse. No van a tener error. En cuanto lo tengan en sus manos van a decir, esto yo lo quiero. Y yo quiero también, aparte de unos G440 que me haría muchísima ilusión, pues lo que quiero es que tú, David, me respondas a una pregunta. ¿Te quedarías con algún rincón, con algún hoyo del campo, con algún golpe concreto que te llamara más la atención? De verdad que hay muchos, que no es una manera de hablar. Hay muchas zonas de Seguras que son realmente impactantes o que te llaman mucho la atención o que te sorprenden de haberlo visto por la tele a haberlo visto luego en directo. Pero ¿hay alguno a ti que...? Yo tengo uno en la cabeza, Tengo uno en la cabeza. A ver, yo tengo uno porque lo que pasa es que no estoy descubriendo nada, verdaderamente, pero que cuando llegué allí también era un poco como lo había pensado, pero multiplicado por 3, ¿no? Que es la salida del 18. Sí. Verlo desde atrás. Es verdad. Estando allí, ver, o sea, casi palpar, digamos, ¿no? La anchura de la calle en según qué zonas de caída del drive. Uy, me entró una cosita. La línea, ¿no? Una cosita. La línea que hay que coger para estar en calle, ¿no? O la cantidad de agua que hay que volar por encima si la pegas al fade, por ejemplo, para acabar en la calle, ¿no? Y cómo hay que medir eso, ¿no? y lo que intimida. O sea, insisto, no, realmente no estoy descubriendo mucho porque es algo que también se aprecia, ¿no? Cuando uno lo ve por televisión. Pero estando allí, de verdad, que se multiplica por 3. Es como... Madre mía, no quiero estar nunca en ese tee. Nunca. Ni en ese ni en ninguno. Por favor. Ni siquiera en el que está adelante. Ni siquiera en el que está adelante. No, es que usted juega del tee más adelantado ya, pero que me da igual. O sea, no quiero verme sometido a ese golpe, ¿no? Al estrés que produce ese golpe. Así a bote pronto. Pero también te digo que soy muy malo para... me cuesta anotar las cosas en la cabeza, ¿no? Pero luego es verdad que vas descubriendo también esquinitas. Sí. Los greens, ¿no? Los greens de Seguras, cualquiera casi, ¿no? Son verdaderamente acogedores, ¿eh? Son joyitas. Sí, son pequeñas joyas. Sí, cuando los tienes ahí tan cerca, tan pequeñitos, algunos de ellos, ¿no? Es como... Sí, es muy... Hay muchas esquinas por las que vas caminando el campo y dices, madre mía, este aquí hoyo, me quedo un rato. Yo no lo tenía tan... Sí, dice, aquí me voy a quedar un rato, ¿no? A mí me pasa, si me tengo que quedar ahí con dos situaciones, una o dos postales, por decirlo de alguna manera. Uno es el green del 4, que me parece una pasada, me parece un green espectacular, que es lo que convierte ese hoyo en un hoyo tan difícil. El green del 4 es donde John la mandó al agua, ¿no? Donde se hizo el 8 ese, ¿no? Sí, es tremendo. Ese green, porque claro, ese hoyo, dices, es un par 4 corto, salen con hierro muchas veces, por supuesto el drive nunca, rara vez, salvo que haga mucho viento en contra, no sacan el drive. Se pega mucha madera 3, tú ves que es un hoyo que no tiene mucho, muchas veces están hasta en la calle, perfectamente situados, con un wedge en la mano, y o acaban en el agua, porque es que es un tiro tan delicado, o acaban en una plataforma diferente a donde está la bandera y ahora haz desde ahí 2 putts, que no es tan sencillo, ¿no? La verdad es que a mí me impresionó. El green del 4 me impresionó. Aparte que me parece precioso, sí. Me impresionó. Es realmente bonito, efectivamente. La postal es preciosa y los desniveles del green también dan miedo. Te impactan mucho allí en vivo.
Sí, 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 totalmente. Más de lo que puedes ver, ¿no?, en la televisión. Exacto, eso no se aprecia tanto en la televisión, ¿no? Y la verdad es que es una pasada, ¿no? El green del 4, pero bueno, hay muchos sitios, hay muchos sitios. El tiro del 8, también el par 3, muy largo y muy complicado, o el segundo tiro del 9, por ejemplo, ¿no? El par 5, segundo tiro del 9 a mí me parece estrechísimo, es casi, tienes que enhebrar una aguja para meterla en green, ¿no? Y que llegue bien, por eso vemos tantas bolas ahí a la derecha, ¿no? En los montículos esos de RAF y en los bunkers de la derecha. En fin, la verdad que es una maravilla de campo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Decía, por cierto, que te más escapado con la pregunta de quién es el próximo español que va a jugar el de verdad, al final no la hemos se nos ha pasado. Pues mira, te voy a decir David Puig. Sí, mira, sí. Pues me la has quitado. Sí, yo también lo tenía en la cabeza. Y ahora explicaremos cómo puede ser que David Puig llegue a jugar el de Players, si no hay sin acuerdo mediante. Pero bueno, ahora explicaremos toda esa situación, ¿no?, que se ha puesto sobre la mesa esta semana y que es realmente muy interesante. Pero bueno, por acabar con el de Players, David, creo que evidentemente todos los ojos puestos en Scheffler, por lo que acabas de decir, tan simple como eso, 8 vueltas seguidas por debajo de 70 golpes, una auténtica locura, una barbaridad. Si hay algún sitio donde puede poner en marcha la temporada, y que nos perdone, que no se nos enfade demasiado Scheffler por decir eso, pero es que realmente todavía no ha puesto en marcha la temporada al nivel que uno espera de Scheffler, pues es esta semana. ¿Será capaz de ganar por tercera vez consecutiva? A mí me parece ciencia ficción que este torneo se pueda ganar 3 veces seguidas, pero claro, ese es Scottie Scheffler. Era ciencia ficción que se ganara 2 veces seguidas. Nunca nadie había ganado 2 veces seguidas el de Players hasta que él lo hizo el año pasado. Así que ya 3, bueno, pues sí, eso. Ciencia ficción, lo has dicho muy bien. Y es curioso cómo intimida ya Scottie Scheffler a los medios. Sí. A los medios. Intimida, sí. Sí. Totalmente. Están muy cortados los periodistas, ¿verdad? Te quiero decir, viene de jugar en Bay Hill. Claro, los malos torneos de Scheffler es eso, que acaba ¿cómo acabó? El 12, el 13, ¿no? Eso es un mal torneo. Un décimo acabó. Pero la pregunta era obvia, evidente. Entonces, sí. Y ahora nos vas a contar que si tú hubieras estado allí, en la sala de prensa, en Pontevedra Beach, le habrías hecho la pregunta en tu perfecto inglés: Scottie, sí, aquí, para Ten Golf de España. Scottie, ¿qué pasa que no arranca tu temporada? ¿Nos lo puedes explicar, Scottie? No. Tengo que reconocer que yo tampoco le habría echado lo que hay que echarle para hacerle la pregunta. Es verdad. Esto hay que contárselo a la gente también. A veces nos intimidan estos tíos. Hombre, claro, ya te digo. Pero ahora, fuera de broma, era una pregunta que había que hacer. De una manera o de otra. Sí, de una manera o de otra habría que hacerlo. Has jugado 4 torneos ya este año. Y esto no arranca según los estándares que tú nos has puesto. ¿Qué quieres que te diga? Esto es lo que hay. Y las preguntas se hacen en función de lo que ha ocurrido, de los hechos también, ¿no? Y los hechos están muy recientes, ¿no? Claro. Torneo que no ganabas, torneo que acababas tercero. Prácticamente se podría resumir así, ¿no? Y sobre todo, David, sobre todo enlazando una semana tras otra, teniendo alguna opción de ganar el domingo. Más o menos, pero saliendo con opciones de ganar el domingo. Es que este año, realmente, opciones de ganar el domingo, es que no ha tenido casi. No se ha puesto ni una sola vez, ¿no? Siempre estaba a expensas de hacer un vueltón y que luego ocurriera carambola, ¿no? O sea, que luego ocurrieran eso, que se alinearan los planetas, ¿no? Y no ha ocurrido, no se ha puesto todavía ahí, ¿no? En fin, que era una pregunta sin ánimo de tocar, de ofender demasiado los cataplines, ¿no? Era una pregunta lógica, normal y objetiva, ¿no? Es decir, oye, Scottie, ¿cómo lo ves? Porque te está afectando, estás preocupado. Pues todos conocíamos la respuesta, ¿no?
Pero solo al final, en la última pregunta de la prensa, que no sabemos quién es, por cierto, pero Sí. alguien sí tuvo los arrestos, ¿no? ¿Arrestos se dice? Arrestos necesarios. Arrestos. Para, de una manera, la verdad, bastante indirecta, llevarle ahí, ¿no? Llevarle a ese sitio, ¿no? Y no estuvo mal, la verdad es que fue la más jugosa, la respuesta más jugosa de Sheffler, porque se refirió, por ejemplo, a Bay Hill y dijo, mira, de los 72 hoyos de Bay Hill, creo que jugué 60, solo le faltó decir en el nivel del año pasado. Sí. O sea, muy bien, muy cómodo de tía green, y hubo 12 donde me lo tengo que hacer mirar. Estoy resumiendo mucho, ¿no? No lo dijo literalmente así, ¿no? Pero hubo 12 donde me lo tengo que hacer mirar porque sí, o sea, perdí un poco la paciencia, estas cosas es una lucha que nunca acaba, y no jugué bien, pegué malos tiros donde no tocaba, ¿no? Sí. Bueno, pues 60 de 72, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Es que es muy interesante lo que haga Scottie Scheffler esta semana. Es muy interesante, muy interesante. Sí, es muy interesante, entre otras cosas, porque no hay que descartar, todavía no ha dicho nada, pero no hay que descartar que sea su último torneo antes del Masters. Este de Players, así que bueno, pues es una buena vara de medir, ¿no? Para ver cómo está el campeón defensor del Masters dentro de 3 semanas, ¿no? Que son las que quedan para Augusta. O sea que es que realmente esto es una prueba de fuego para todos, ¿eh? Es una prueba de fuego ya todos pensando en Augusta, ¿no? Y nada, y más allá de Scottie Scheffler... Yo creo que sí va a jugar, Alejandro. Yo creo que sí va a jugar. ¿Tú crees que va a jugar algún torneo más? No porque me escriba yo WhatsApp con Scottie. Por lo que dijo. No, pero no esta semana, sino yo creo que se le ha preguntado hace relativamente poco, precisamente apuntando al Masters y demás, y él... El Valero, ¿no? Va a jugar a lo mejor. Creo, no me hagas mucho caso, pero él creo que sí llegó a decir que tenía que decidirlo todavía, pero que sí, lo normal es que jugase o en Houston o el Valero Texas Open, que además son torneos en Texas. En su casa. En su casa, ¿no? Yo creo que uno de esos dos te diría que seguro, con total seguridad lo va a jugar. Ajá. Ah, vale, pues entonces nada. Entonces tenemos ahí todavía opciones. Simplemente él tenía que decidir si quería jugar la semana antes o dos antes. Masters, o 2 antes, ¿no? Que ahí yo creo, por lo que vino a decir, ¿no? Que estaba todavía decidiendo, ¿no? Porque él ya se ha referido a este tema alguna vez, y muchos jugadores se refieren, que no terminan de tener claro si es mejor jugar la semana antes de un Major o no hacerlo, ¿no? Y que incluso en diferentes etapas de su carrera les ha ido de una manera o de otra, y bueno, y ahí anda, ¿no? Al final uno tiene que decidir por sensaciones en lo que ocurre ese año, muchas veces, ¿no? Y en esas está Scheffler, ¿no? Sí, y de hecho él normalmente, o alguna vez, lo que ha comentado es que en principio no le gustaba competir la semana antes de los grandes, o sea que prefería no competir la semana antes de los grandes. Sí, prefería acumular energía, sí. Eso es. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? Eso. Insisto, ya veremos. Sí, porque se van ajustando. Eso se ajustan prácticamente todos los años. Ya en función de cómo se encuentren, si creen que necesitan más competición, si necesitan menos, en fin. Todo lo van decidiendo un poco también sobre la marcha, ¿no? Y puede ir cambiando los años. Por ejemplo, Rory McIlroy ha hecho de todo. O sea, Rory McIlroy ha hecho todo lo que todo lo que es posible hacer, lo ha hecho él. Jugar 1, 2, 7 semanas seguidas antes de los majors, eso es una exageración, pero bueno, jugar mucho antes de los majors, no jugar nada. En fin, así que Hay veces que la decisión también te ayuda al calendario. Por ejemplo, en este caso que hemos dicho de Scheffler en concreto, bueno, pues tiene su duda, son 2 torneos en Texas, tal, para arriba, para abajo. Pero bueno, en el PGA lo tiene muy fácil. En el PGA no veremos a Scheffler jugando la semana antes, casi con total seguridad, porque el torneo que viene antes no lo va a jugar. Sabemos que no lo va a jugar. En el US Open, pues más de lo mismo. El US Open... él jugará el Memorial 2 semanas antes y luego no va a jugar en Canadá. Salvo sorpresa, ¿no? Salvo sorpresa, sí. pero... O sea, ya tendría que ocurrir algo raro. Sí, hay veces también que el calendario ayuda, ¿no? A tomar la decisión.
Claro, sí, también, ¿no? ¿Y qué otros favoritos, David, colocamos aquí en el The Players esta semana? Evidentemente, además de Scottie Scheffler. No sé, ¿qué nombres dices? Más allá de que, bueno, evidentemente, ¿no? Rory McIlroy, yo creo que los tenemos todos en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero no sé, Ludwig Haber, quizá, ¿lo ves incluso como para poder portar el cartel de favorito? Mira, yo te voy a reconocer una cosa. Cuando ganó Detri, ¿Sí? ¿qué ganó? ¿Ganó el Farmers? No. Ganó el Phoenix Open. ¿Qué ganó Detri? Phoenix Open. El Phoenix, perdón, exacto, el Phoenix. Cuando ganó Detri, pensé, pues ojo con este tío en el The Players, ¿eh? Porque creo que es un campo donde él lo puede hacer muy bien, muy, muy, muy bien. Sí, o sea, creo que buen cuando nombre. se habla del perfil, yo creo que cuando se habla del perfil de jugador que puede hacerlo muy bien allí, es el belga cuadra, ¿no? Le cae, ¿no? O sea, le queda como un guante. Pero ahora como está un poco tontorrón, ¿no? Últimamente. Después de ganar, lo tengo un poco perdido. Después de ganar se nos ha quedado un poquito blando, sí. Se nos ha quedado un poco blando, ¿no? Entonces ya me entran más dudas, pero reconozco que fue un nombre que ¿Está pensé bien? y que dije, con este nombre voy a quedar yo de cine, ¿no? Cuando toque con este nombre, porque voy a ser un tío súper guay, muy cool. Del muy Paraguay. Cool. Yo, citando a Tomás Detri como favorito en el The Players, voy a ser un tío cool. Esto es así. Sin embargo, ahora pues me han entrado más dudas. Claro. ¿Qué quieres que te digan? Sí. Sí, pero bueno, pero está bien, me parece un nombre muy bien tirado. Me parece curioso, una buena apuesta. Por ejemplo, para los que todavía estén apurando por hacer el equipo de Tengos The Game, de nuestro Fantasy, por cierto, que hay torneo esta semana, ya lo saben, el de Players, y que el plazo se cierra este jueves a las 2. O sea, que a lo mejor cuando ustedes ya lo escuchen ya se ha cerrado el plazo. Pero si todavía les da tiempo, pues mire, apunten ahí el nombre de Detri, que no es una mala idea. A mí me gusta mucho esta semana el nombre de... Tampoco es nada novedoso lo que voy a decir, pero me gusta el nombre de Matsuyama. No sé, es hombre de grandes cosas. Matsuyama no tiene malos números en el The Players, sin que haya estado realmente nunca para ganar, pero tiene un par de top 10 o 3 por ahí, y no sé, como viene de ganar, ganó el Sentry a principio de año, etcétera, no sé. Me parece que puede ser de esas semanas en las que Matsuyama esté por ahí rondando, ¿no? Y dejándose ver. Y luego aquí voy a ir muy cool también. No lo doy como favorito, ojo, ¿eh? Pero sí que reconozco que me apetece mucho que lo haga bien Carl Billups para verlo. Para que lo saquen en la tele. En la tele. Ajá, exacto. Sí. No sé si te la sabes, pero hay una anécdota de Carl Billups. Australiano, para el que no lo sepa, ¿no? Australiano, 19 años, acaba de ganar su primer torneo en el PGA Tour. En fin, es un tío que ya está pegando campanadas que obligan a poner el foco sobre él, ¿no? Sí. Este tío de dónde ha salido, ¿no? Sí. Pues hablando de él, Ludwig Haber comentaba esta semana que viven cerca. Ludwig Haber se fue a vivir a Pontevedra Beach, a la zona, ¿no? A la zona del TPC. Jugador local. El pasado mes de octubre se mudó allí, tiene su casa allí y está encantado. Dice además, no lo reconoce abiertamente, no oculta nada, que adora este campo donde se juega el The Players y que lo ha jugado mucho. Como le encanta y como es un campazo, pues que lo va a jugar mucho en días de entrenamiento, qué bueno. En general, ¿no? Que lo ha jugado mucho, ¿no? Bueno, pues Carl Billups vive también por allí, han coincidido, y comentaba Haber, es que es muy gracioso, además lo comentaba con una gracia así nórdica, muy que sueca, uno no se espera, ¿no? Muy sueca. Sí, una gracia muy sueca que uno no se espera. Decía, pues mira, fuimos a jugar un día a otro campo, otro que hay por aquí y tal, que también me gusta, tal. Dijo el nombre, no me acuerdo. Fuimos a jugar a otro campo y la verdad es que nos salió un día malo, hacía bastante frío, mucho viento y se hizo -8. Y cuando se hizo -8, sí, se hizo 8 menos. Y cuando acabó me quedé así y dije,
Este va a llegar, ¿eh? Este chaval no es malo. Va a llegar. Este chaval no es malo. Bueno, pues no como ganador, por supuesto que no. No puedo ir tan cool. No puedo ser tan cool ya. No, se rompería. El culismo se rompería si dijera a Carl Phillips. Pero sí me gustaría que lo hiciera bien y que se ganase minutos de televisión para verlo, ¿no? Para verlo porque nunca lo he visto, sinceramente. Sí. Le han puesto un buen partido además, ¿eh? Le han puesto con Sam Barnes y Cameron Young. Buen partido. Es que Cameron Young atraviese por el mejor momento de su carrera. No. La verdad es muy sorprendente lo de Cameron Young, pero es un gran partido y no sé. Es de esas cosas que a uno le apetecen ya ver a este muchachito. A Cameron, hay que ver lo mal que le sentó a Cameron Young toda la historia de Leaf Golf, ¿eh? Porque es que prácticamente es desde entonces, desde que se le relacionó con Leaf Golf, que tenía una oferta, que se lo estaba pensando, que finalmente él decidió que no, cuando parecía que sí, que iba a ir. O sea, digamos que nunca sabremos si fue él o su padre, porque ahí exacto, papá presionó mucho. Que su padre tenía mucho que decir allí y mandarle ordenar. Sí, bueno, Víctor Hovland es otro caso. Víctor Hovland, también. Quieras que no, de alguna manera también sus peores momentos han estado relacionados también con todo este lío, ¿no? Sí, con todo este lío. Es verdad. Y Patrick Cantlay también. Bueno, de hecho, venía de ganar la FedEx Cup y la FedEx Cup se gana en agosto. Bueno, pues esos meses posteriores de septiembre, octubre, sobre todo noviembre y demás, es que si se va Víctor Hovland, que si sí. no, que si se va, que si no, y el año siguiente se queda finalmente, el año siguiente lo empieza ya horroroso, ¿no? Totalmente, no levanta cabeza. Desde esos rumores no levanta cabeza. Y es algo parecido y también a lo de Cameron. te añadiría el nombre de Patrick Cantlay. Exacto. Hay nombres que por ahí hemos barajado que sí puede estar más o menos relacionado, más o menos de una manera más directa o indirecta, relacionado con eso, ¿no? Con el tema Leaf, ¿no? Sí, con la negociación, ¿no? Por cierto, precisamente hablando de la negociación, ¿no? Con Leaf Golf, esta semana hablaba Monahan. Bueno, yo creo que lo hemos escrito en Tengol, lo escribimos el martes, seguro que nuestros suscriptores han tenido opción de leerlo y de sacar también sus propias conclusiones, como las conclusiones que sacamos nosotros, ¿no? Simplemente de escuchar a Monahan, ¿no? O sea, hay mucha interpretación. Cada uno puede hacer una interpretación porque él no dijo nada concreto, ni dio ninguna noticia, ni ofreció ningún avance, ni nada de nada. Es decir, hay que leer entre líneas, no queda otra que leer entre líneas para cada uno llegar a una conclusión de cómo están las negociaciones. Nuestra conclusión más bien es que lo que transmitió Monahan es que muy avanzadas no están. Es como si estuvieran en un momento de que no nos ponemos de acuerdo en cómo podemos llegar a un golf unificado, ¿no? Cómo podemos hacer un calendario mundial en el que entren los torneos del PGA Tour y entren los torneos de Leaf Golf, ¿no? Creo que tú lo dijiste. Yo voy a ir Alejandro, sí. Perdona que te interrumpa. Sí. Yo voy a ir un pasito más allá. La conclusión que se puede sacar también, después de escuchar a Monahan, es que él quiso que todos concluyéramos que está la cosa más complicada de lo que se había dicho hace 10 días. Vale. Y el matiz es importante, sí. ¿No? Y lo digo porque, bueno, también es verdad que aquí ya todos, o yo desde luego me pongo el primero en la fila, vamos dando un poquito palos de ciego, ¿no? Claro. Y como que te quieres también proteger, ¿no? Si no es lo uno, si no es A, será B. Bueno, ya, pero es que esto es lo que hay y verdaderamente no son claros. No, a veces porque no lo pueden ser, o casi siempre porque no lo pueden ser. Pero ocurrió que ese mismo día habló también Sander Schauffele, le preguntaron directamente, sí. Oye, Monahan ha estado aquí, cuando se le ha preguntado por Leaf y tal, ha respondido con evasivas, cosas muy generales, sin ir a lo concreto. Y Schauffele, no sé si ingenuamente o porque no se entera de nada, ¿no? Cualquier cosa me cuadra. Caben las dos posibilidades. Cualquiera de las dos posibilidades me cuadra. Dijo, bueno, yo veo a la gente bastante emocionada. La gente está bastante emocionada. Dijo literalmente. Sí. Dice, yo creo que si Monahan te ha respondido con evasivas es porque hay acuerdos de confidencialidad que no puede romper.
Entonces, no sé, te da como que pensar, ¿no? De verdad, ¿eh? No es que queremos llevar a la gente o a todos los oyentes de esta bola provisional a un lugar de indefinición absoluta, pero es que verdaderamente está complicado. Está ¿no? complicado. Sí, ni los propios jugadores lo saben. Sí, sí. Por eso añado el matiz, ¿no? La conclusión, escuchando a Monahan, es esa, la que tú has dicho, pero se puede añadir ese matiz. Es que él quería que concluyéramos eso. O sea, que puede ser una estrategia, ¿no? No significa... Sí, ¿por qué? No lo sé. ¿Por Claro. qué? No lo sé. ¿Lo hizo a voluntad? No lo sé. Lo hizo porque verdaderamente hay cosas que le han dicho ni se te ocurra decir, no puedes decirlas. Cualquiera sabe, ¿no? Claro, cualquiera. Pero Sí. es verdad que el tono, esto famoso de leer entre líneas, no invitaba al optimismo, No. ¿no? Y estamos esto provoca un hastío tremendo, Alejandro. Esto provoca un hastío tremendo. Esto es un coñazo, con perdón. Esto es un auténtico coñazo, con perdón, porque es verdad, estamos todos mareados, todos interpretando, todos entre líneas, todo es demasiado oscuro. Sigue siendo todo demasiado oscuro, ¿no? A mí hay una cosa dentro de esa interpretación que tú dices después de las palabras de Schoffele, que yo creo que son que cabe, que esa interpretación cabe y hay que tenerla en cuenta, porque puede que sea una maniobra de Jay Monahan. A mí hay una cosa que no me cuadra tanto, pero que puede ser que mintiera directamente Jay Monahan, ¿no? Y que le dijeron, ¿hay alguna reunión pendiente? O sea, ¿hay alguna reunión próxima con Piff, con Al Rumayán o incluso con Donald Trump, ¿no? Y dijo que no, tajante, no dijo, bueno, estamos hablando, a ver si nos volvemos a... No, dijo que no había ninguna reunión prevista, y cuando le preguntaron también si hay una fecha límite para alcanzar un acuerdo, que esto lo veo más normal, pero bueno, le preguntaron concretamente, oye, ¿os habéis puesto un plazo? Decir, mira, en mayo tenemos que tener algo, o en noviembre, y también dijo que no había ningún plazo para terminar de cerrar el acuerdo. Y a cambio, pues toda su rueda de prensa, que fue bastante extensa, estuvo 1 hora hablando ante los medios de comunicación, y de hecho se marchó cuando ¿alguna pregunta más? Y todos los periodistas bajaron la cabeza, o sea, no, ya no hay ninguna pregunta más, te hemos hecho todas las que queríamos hacer. Y entonces es cuando él se fue, o sea, que no hay que decir que rehuyó ninguna pregunta. Pero es verdad que en toda esa hora lo que hizo fue un refuerzo brutal del PGA Tour, ¿no? Lo que hizo fue sacar pecho, diciendo estamos en una situación inmejorable, estamos en un momento extraordinario, estamos comprometidos con llegar a un acuerdo con el Fondo Soberano Saudí, creemos que Yasir Al Rumayán puede estar sentado en nuestra junta directiva perfectamente, creemos que hay cosas que Live Golf puede aportar, todo eso lo dijo, pero al mismo tiempo dijo, a pesar de que estamos comprometidos con esta negociación, vamos a seguir fortaleciendo el PGA Tour y siguiendo nuestro camino y haciendo todas las innovaciones que nosotros creemos que son necesarias, pues para mantener nuestra esencia. En ningún caso vamos a salirnos de nuestra esencia. Lo dijo con rotundidad Monahan, ¿no? Como diciendo, lo que me está pidiendo Al Rumayán, esa es la sensación que transmitió, ¿no? Lo que me está pidiendo Al Rumayán, yo no lo voy a aceptar. O el PGA Tour no lo va a aceptar. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, están negociando. Es que yo tampoco saco esa lectura así tan clara, Alejandro, pero bueno, sí, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo es que hay cierta decepción porque esperábamos que esta vez, en la comparecencia del máximo responsable del PGA Tour, nadie esperaba que fuese a desvelar todos los entresijos de las negociaciones o del posible acuerdo, pero sí creíamos, si somos sinceros, que iba a arrojar un poquito más de luz, ¿no? O que iba a aportar algo más de claridad y de optimismo, incluso. Exacto. ¿no? Sí. Por lo que se venía diciendo y hablando y sobre todo lo que habían dicho los jugadores, ¿no? Y no ocurrió, ¿no? Entonces, en esa decepción, pues andamos todos un poco... Bueno, hasta los mismísimos, ¿no? Es que esto provoca un hastío tremendo y hay veces que uno piensa, mira, pues ya está, pues que se quede lo de Live en Live, claro, nosotros que siga todo así. Y ya está, ¿no? Es que déjennos en paz, ¿no? Pero dan ganas de decirle ya, déjennos en paz sí. ya, con sus jueguecitos y sus maniobras, y quién es mejor, y si yo soy mejor, y si aquí están los mejores, o están en el de enfrente, o si aquí... Y todo el tiempo llenándose la boca de aquí lo que queremos
queremos todos es que los mejores del mundo jueguen más veces juntos. Bueno, pues no lo querrán tanto. O sea, sí lo quieren, pero no lo querrán tanto cuando no son capaces pues de llegar a un acuerdo o de ceder, ¿no? O de ceder en el modelo o en lo que sea, ¿no? Que tengan que ceder, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver. Una de las grandes dificultades, David, sin ninguna duda, lo hemos dicho también, ¿no? En esta bola provisional, concretamente lo has dicho tú casi desde el principio, casi desde que empezó Leaf Golf, mantuviste esta teoría de, señores, que todo está muy bien, que se está pagando un pastizal, que ahí están los contratos, pero que vamos a ver qué pasa cuando empiecen a acabar esos contratos, cuando se empiecen a extinguir los contratos, porque ya sabemos lo que sucedió, que se hicieron diferentes contratos con diferentes duraciones y ahora ya se empiezan a acabar los primeros contratos que se firmaron de las grandes estrellas, estamos hablando evidentemente, no de los jugadores menores, sino de las grandes estrellas de Leaf. Y vamos a ver qué pasa, y precisamente este tema lo ponía sobre la mesa Bruce Koepka esta semana. Bueno, al final es lo más interesante, es la gran novedad, yo creo, de esta semana. Ha venido desde donde menos se esperaba, que es desde Singapur, ¿no? Pero donde está Leaf, ¿no? Donde arranca mañana viernes el torneo de Leaf Singapur. Pero es lo más interesante en todo, en lo que respecta a este tema, ¿no? Hasta el tema de las negociaciones y de la situación, y Leaf para arriba y Leaf para abajo, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Yo te diría que aquí ya no ni se lee entre líneas. Es que es muy interesante, casi sin quererlo, como Bruce Koepka, que es un tío que además es muy dado a estas cosas. De repente dice, ¿cómo? ¿Qué ha dicho Koepka? ¿No? Porque tiene pocos pelos en la lengua. No, que le da todo igual. Básicamente es un tío al que le da todo igual. No mide, o sea, no mide. Él lo que considera que tiene que decir, lo dice. No es precisamente una persona políticamente correcta o está pensando en las consecuencias de lo que puede decir. No, él lo que piensa normalmente lo dice. Bueno, y vamos a poner en contexto. Sí. Le preguntan a Koepka sobre este tema en Singapur por la polémica que había habido días antes, la semana anterior, y que tiene que ver con unas declaraciones de Fred Couples que vino a decir, hablo mucho con Bruce Koepka, y él está por la labor de volver al PGA Tour, ¿no? Sí. Eso es lo que vino a decir. Quiere Fred volver, Couples, ¿no? Y quiere volver, en fin. Y le preguntan sobre estas declaraciones de Couples a Koepka, y él, sale al paso con unas declaraciones sorprendentes, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Yo no me lo esperaba. O sea, lo que viene a decir es, aquí parece que todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer y no lo sé ni yo mismo, ¿no? Exacto. Y entonces, apuntala. La clave, el meollo. Y dice... ya veremos qué pasa cuando... ¿Cómo es la frase literal? Alejandro, tú sabes la frase literal para no... Literal no la sé. Espérate, literal no la sé, pero bueno, no anda muy lejos de ya veremos qué pasa cuando acabe mi contrato en Leaf. Exacto. Más o menos, y ¿no? luego deja caer. Vuelve a repetir, ¿no? Más o menos el mismo razonamiento, y dice, y el año que viene ya veremos, ¿no? De tal manera que nos está dando dos pistas. Una, que mi contrato acaba en 2025, ¿no? Y dos, lo que había dicho antes, ¿no? Ya veremos qué hago. Es que es muy revelador. Son muy reveladoras estas declaraciones, porque Koepka básicamente lo que está reconociendo es que no tiene claro que él vaya a renovar con Leaf Golf. Pero así de claro. Mira, te digo la frase textual. Es que ya no quiere interpretarlo así. Sí, que he llegado a la frase textual para poder decírselo a la gente. Dice, bueno, como he dicho antes, no estoy en estas reuniones sobre PGA Tour y Leaf. Dice, lo que sí es, tengo una obligación contractual que cumplir aquí y luego ya veremos qué pasa. No sé a dónde voy a ir, así que no sé cómo lo saben los demás. O sea, exactamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero simplemente por decir, esa es la frase entrecomillada. Claro que claro, pero es que las mentiras piadosas o no piadosas no van mucho con Koepka, ¿eh? No. Que no tiene filtros. Porque era un momento y una situación muy de mentira piadosa. Es decir, estoy muy feliz aquí y tal. No, es que te dice que no sé qué voy a hacer. Es que te dice que no sé qué voy a hacer. Sí, totalmente, que no ha tomado una decisión. Es decir, que deja la puerta abierta a irse de Leaf y volver al PGA Tour. Deja esa puerta abierta, no la cierra. Y evidentemente nos lleva a... O sea, trasladamos esta situación a otros jugadores que
van a ir cumpliendo también sus contratos. Unos en 2025 como Koepka y otros quizá firmaron por 5 años y lo harán en 2026. Y bueno, es algo que tiene que afrontar Liv, que veremos cómo va y que incluso abre otras posibilidades, y es que este año ha habido tregua, es decir, Liv no ha hecho un fichaje de campanilla porque no lo ha hecho, o sea, no fue lo de Ram y Hatton, por ejemplo, y según se vayan yendo o no yendo los Koepka y otros, pues a lo mejor sí que va tirando de los Hopland y otros. O sea que sí, puede tener muchas consecuencias. Verdaderamente se enquistan las negociaciones y no hay un acuerdo, ¿no? Así que anda que no nos queda todavía. Sí, es muy importante lo que puso. Oye, un momento, déjame cantarte una canción. Siempre, por favor. Vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día que me muera. ¿Y esto a qué viene? Eso te iba a decir. Esto va por Tiger. Vale. Con o sin rotura de Aquiles. De Aquiles. Bueno, a su vera, ¿no? Hay jugadores, siempre estaremos a la vera de algunos jugadores, ¿no? O lo pretenderemos, ¿no? Pues eso, de Tiger, de Sergio, que hemos hablado tanto estos días de él, de incluyo a Jordan Spieth, incluso a un Adam Scott de la vida, ¿no? O a un Justin Rose, que les ves ahí. Los clásicos populares, ¿no? Clásicos populares. Siempre a su vera. Y Jon Rahm, a Jon lo incluyo a la vera de Jon siempre, porque nos ha hecho disfrutar tantísimo, ¿no? Bueno, pues Tiger, qué decir, ¿no? Madre mía, ¿no? Rotura de Aquiles. Señor Bush, ¿podemos dejar de rompernos cositas? Es un favor que se le pide a usted. Yo creo que es lo que se dijo. ¿no? Vaya tortura, que además probablemente, no lo sé, probablemente tenga que ver con todo lo que tiene encima. Apoyos, con todo lo que tiene encima, ¿no? Sin ninguna duda. Los malos apoyos que tiene que ir, eso de ir cojeando siempre y a todas horas, y bueno, pues acaba redundando, ¿no? en otro tipo de... acaban aflorando otras lesiones, ¿no? No, que me ha hecho gracia, porque es que me puedo imaginar al médico de Tiger diciéndole eso exactamente que tú has dicho. A ver, Tiger, nos podemos ir tranquilizando, rompiéndonos cositas todos los años, ¿sabes? Que ya está bien, que no doy abasto. Y puestos a romperte cositas, ¿no te puedes romper cositas más sencillitas de coser y de entablillar, así a la vieja usanza? ¿No se ha puesto a romper una uña? Una cosa que o los huesos propios de la nariz. ¿Cómo nos ha gustado siempre los huesos propios de la nariz? Sí, que verdad. Yo al principio pensaba, qué cosa más rara, ¿no? Pero es que se llaman así al final. Los huesos propios de la nariz. ¿No se puede usted romper los huesos propios de la nariz chocándose contra una pared como hacemos todos los mortales? No, se tiene usted que romper el Aquiles. Yo siempre pensé que todos los huesos eran propios, pero no, efectivamente, solo los de la nariz son propios. Eso es el nombre que reciben. Pero sí, no, es que yo me acuerdo en mis primeros tiempos de avezado, no, o sea, de avezado no, avezado todavía no. En mis primeros tiempos aventurado, ¿no? Ilusionado reportero deportivo, eso, ¿no? En los partes médicos, aquellos legendarios partes médicos, Fulanete ha tenido un encontronazo y se ha roto los huesos propios de la nariz. Y dice, ¿cómo que los huesos propios? Eso es los huesos. Y luego ya me enteré, pero yo no preguntaba, decía, si son propios, son propios. Y será que. Y luego ya me enteré que no, que es que se llaman así, los huesos propios de la nariz. Ya está, que el nombre es propios, vamos, básicamente, ¿no? Huesos propios. O sea, igual que se llama fémur, son igual los huesos propios. Luego, no sé si tienen su nombre cada uno. Claro. Bueno, pues rómpase usted, señor Bush de Cypress. Rómpase usted los huesos por ahí, que es doloroso, pero bueno, ya está. Es que al día siguiente puede estar usted dando bolas en un momento dado. con una mascarita y ya está. Y no hay ningún problema. Incluso sin mascarita para jugar al golf, no hay problema. Que le damos por perdida la temporada, ¿no? Evidentemente. Vamos, que tampoco es que nos vayamos a llevar las manos a la cabeza, pero que este señor rompiéndose el Aquiles y con el ejemplo cercano de Langer, me parece que es imposible que lo veamos ya ni siquiera en el Open. Sí, nos equivocamos poco, si decimos que la próxima vez que veremos a Tiger es en el Master de 2026. Pues es sí. que nos vamos a equivocar poquito. A ver, en el Giro de Bahamas, a lo mejor, ¿no? Si en el Giro de Bahamas de final de año, en diciembre. ¿No? Bueno, podría ser. Pero bueno, que es una lesión. lesión. Pues sí, me parece también.
una lesión muy complicada. Una lesión muy complicada y una faena. Una faena que, por cierto, se ha roto el tendón de Aquiles del pie contrario al que se destrozó en el accidente de coche, ¿no? Y el que tantos problemas, pues evidentemente, le está dando. Así que no veremos a Tiger Woods este año en los grandes. Bueno, pues perdemos un aliciente. ¿Iba a ganar alguno de los grandes? Pues no. Yo creo que todos estamos totalmente convencidos de que no iba a ganar, pero simplemente verlo luchar por el corte, ¿no? Y que se diera alguna opción de pasar el corte en alguno de los grandes, pues ya es, sin ninguna duda, uno de los temas de la semana, ¿no? De cualquier grande. Eso no lo vamos a tener en esta ocasión. Así que nada, una pena lo de Tiger. Tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día que me muera. Oye, una curiosidad, David, ¿tú sabes? Luke Clanton, hemos hablado de Luke Clanton ya en esta bola provisional y hemos hablado en Ten Golf, ¿no? Luke Clanton, ya lo saben, es un jugador amateur que está en su tercer año de universidad, no está ni siquiera en su último año de universidad y que ya tiene la tarjeta del PGA Tour, la consiguió en el Cognizant Classic y ahora él la utilizará cuando quiera. Lo normal es que sea a partir del mes de junio de este año, cuando ya dé el salto a profesional. Bueno, simplemente, ¿sabes lo que ha hecho Luke Clanton después del Cognizant? ¿Después de qué, perdón? Después del Cognizant, después de lograr la tarjeta del PGA Tour, ¿sabes lo que ha hecho Luke Clanton? ¿Qué ha hecho el muchacho? Pues mira, ha jugado un torneo de universitario, el chaval, ¿sabes? Que se llama el Seminole Intercolegiate, ¿vale? Seminole Intercolegiate. Él es de la Universidad de Florida. Y el muchacho ha hecho 64 golpes, 66 golpes y 65 golpes. Ha hecho menos 15. Eso me suena a resultado ganador. Pues está muy bien tirado, David. Sí, ha hecho menos 15 y ha ganado con 6 golpes de ventaja. Qué listo soy. Ha ganado con 6 golpes de ventaja el muchacho. O sea, el segundo ha sido menos 9. Menos 15, Luke Clanton. Su primer torneo después de sacarse la tarjeta del PGA Tour. En fin, ya le está faltando tiempo a este muchacho para llegar al PGA Tour, para pasarse a profesional. Hay ganas de verlo. La verdad es que es impresionante. Y hablando de golf universitario, saquemos también un poquito de pecho. Hombre, vamos a hablar de las españolas porque esta semana se ha conocido la lista de candidatas a ganar el Anika Award. El Anika Award es la mejor jugadora universitaria del año, ni más ni menos, la mejor jugadora. Son 20 candidatas, la lista inicial son 20 y después se elegirá de esas 20 a la mejor. Es una votación que se realiza entre entrenadoras, jugadoras y medios de comunicación y hay 3 españolas entre esas 20. Cuidado, 3 españolas que son Carolina López Chacarra, Paula Martín y Rocío Tejedo. Así que enhorabuena a ellas por estar ya en esa prelista de 20 candidatas y habrá que estar muy pendiente a cuando salga el premio por si pudiera ser que alguna de ellas lo recibiera. Parece difícil, pero bueno, todavía quedan torneos importantes y vamos a ver qué ocurre. Digo que parece difícil porque la número 1 del mundo, que es la inglesa Lottie Watt, lo está haciendo espectacular en el mundo universitario y parece difícil que no se lo lleve ella. Pero ahí está, 3 españolas entre las 20 mejores. Ahí está. Ahí está el hito. Ahí está el hito. Exacto, el hito. Buen jugador de fútbol. Hito. Centrocampista. Extremeño. Para más señas. Así que, bueno, pues nada, que hasta aquí llegamos. Que aquí dejamos esta bola provisional. Que volvemos el próximo lunes pues para contarle muchas cosas. Evidentemente todo lo que pasa en el The Players, en el Live Golf de Singapur, el torneo de India, del Challenge Tour que ya ha empezado. En fin, como siempre, muchos acontecimientos. También, no me quiero dejar fuera, el Australian Classic de Ladies European Tour, que por fin parece que van a poder jugar un torneo en Australia las chicas del Ladies European Tour. Así que todo eso el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, David Durán. Tiger, esto va por ti. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día que me muera. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.